Vamos a Apocalipsis capítulo 15. ¿Sí es nuestro capítulo para hoy? Sí, amén. Si alcanzamos, estudiamos capítulo 15 y 16, y si no, solo el 15. Vamos a leerlo de manera antifonal. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Amar a una persona así que es delicioso, ¿no? Se siente calorcito en el corazón, maripositas en el estómago, las que siento yo cuando paso a predicar. Porque si lo hago bien, siervo inútil soy. Y si lo hago mal, soy digno de azotes. Entonces las maripositas siempre van a estar ahí. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su sangre, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Tomen asiento, mis hermanos. Me es necesario hacer un recorderis del tabernáculo. Recuerden lo que estamos en una época de transición donde el apóstol Juan le está escribiendo a la iglesia y le está diciendo a los hermanos que aunque el templo va a ser destruido, no deben temer, porque ese templo era solo una figura de lo que el Señor había mandado. Cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo: Moisés, ven a mi presencia y mira este modelo que te voy a mostrar. Ustedes lo han leído. Y Moisés se para y comienza a ver el modelo, y el modelo que él ve es el modelo del tabernáculo. Y le dice: hazlo de acuerdo a lo que te estoy diciendo. No puedes equivocarte en nada. Y Moisés lo hace. Igual cuando David anhela construir el templo al Señor, tiene que seguir estas mismas características. Y el Señor le dice a David cómo deben construir el templo, aunque lo construye Salomón. El tabernáculo, ustedes saben que era, vamos a llamarlo así, una tienda cubierta por una carpa, y adentro habían ciertos utensilios característicos. Aquí este es el atrio donde sacrificaban los animales. Después el sacerdote venía aquí a la fuente, que era hecha por los espejos de las mujeres, y se llenaba de agua, donde lavaba sus manos y sus pies. Luego entraba a este lugar llamado el lugar santo, que es donde está, ¿qué hay en el lugar santo? Hay una mesa con unos panes, donde está aquí el sacerdote acomodándolos. Mírenlo antes de que los acomode. La mesa de los panes de la proposición, que son 12 panes representando las 12 tribus de Israel. Un candelabro que iluminaba, y el altar del incienso, que tenía 4 cuernos. Al pasar esta cortina, aquí venían los sacerdotes de continuo,
Y a este lugar santísimo solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. ¿Qué había en el lugar santísimo? Una cortina lo cubre, el arca de la alianza, el arca del pacto, que era recubierta en oro con 2 querubines encima y un tazón donde derramaban sangre. Dentro del arca, ¿qué había? La vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Muy bien. Todo esto es símbolo del Señor Jesús. Todo es símbolo. Todo esto es un retrato del Señor Jesús. Pero aparte de eso, estas imágenes le van a enseñar al hombre cómo es que Dios va a tratar con él. En la Segunda Guerra Mundial hubo ciertos conflictos y hubieron muchos niños que quedaron solos y desamparados. Y a ellos los cogieron, los llevaron a un campamento y les daban un pan con agua para que comieran. Y los niños, a medida que comían el pan, lloraban. Y les preguntaban por qué lloraban. Porque ellos decían que al otro día no podían tener alimento. Y para que los niños no lloraran y pudieran dormir, les daban el pan para que comieran y luego les daban otro pan para que lo abrazaran y durmieran confiados, tranquilos, sabiendo que al otro día iba a haber alimento. Aquí llevo esta ilustración. Como la gente está acostumbrada en el año 60 y 70 al templo y les van a quitar el templo, la pregunta es, ahora, ¿a dónde vamos a ir a adorar? Si durante miles de años hemos venido a Jerusalén, ¿a dónde vamos a ir? Y Juan en el libro de Apocalipsis les está diciendo, muchachos, esto que había acá era una sombra y necesitamos quitar esa sombra para que su merced entre a lo espiritual. Las cuestiones espirituales, aunque son más fáciles, son muy difíciles para la mente carnal. Los asuntos espirituales son muy fáciles, pero debido a que yo estoy tan acostumbrado a lo carnal, no logro aceptarlo. Para un dolor de cabeza me es más fácil una pastilla que orar al Señor. Para un problema económico me es más fácil golpear la puerta del vecino que consultar al Señor. Para una enfermedad física me es más fácil correr a todo lo que hay en el mundo que decirle, Señor, tú me creaste, que es mucho más fácil. Por eso lo espiritual es más fácil, pero debido a que estamos tan entrenados con lo material, nos resulta difícil. A medida que nos vamos entrenando, vamos teniendo la capacidad de percibir las cosas en el espíritu. Un día vinieron a atacar a un siervo del Señor, un profeta, y el profeta le dijo al criado, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado pues asustado porque no veía nada. ¿Y el profeta qué hizo? Oró y dijo, Señor, ábrele los ojos a este hombre para que vea. Y cuando se le abrieron los ojos, vio una multitud impresionante que estaba a favor de ellos para defenderlos. ¿Sabía usted que cuando usted sale de su casa a cualquier lugar, el Señor va con usted? ¿El Señor lo cuida? ¿El Señor lo protege? Todos los días de su vida. Antes de que el Señor se lo lleve, lo va a llamar y le va a decir, hijo, me lo voy a llevar. ¿Me lo escucharon? Cuando ya llegue el día de su partida de esta tierra, el Señor se lo va a decir. Eso es tan natural como los que conducen autos saben que un automóvil antes de dañarse avisa. El cuerpo antes de enfermarse avisa. Todo en la naturaleza antes de que suceda avisa. Esto es para que tengamos confianza en el Señor. Avancemos. Recuérdenlo, aquí se sacrificaban los corderos. Este es un símbolo del Calvario donde el Señor fue colgado en un madero. Esta parte. Luego viene la parte del lavacro, hecho por el espejo de las mujeres. La Biblia dice que ella misma es espejo para el hombre. Lo que representa es, nosotros venimos al Señor, Él nos lava en su sangre, luego debemos continuar estudiando la palabra para seguir limpiando nuestro caminar e ingresamos
ya la comunión con Dios, donde tenemos en el altar del incienso nuestra oración, nuestra adoración, donde en los panes de la proposición somos satisfechos en el Señor, donde nuestro camino es alumbrado por el Señor y tenemos acceso al trono de la gracia. Dios trabaja con el hombre así. Primero lo llama y le muestra su pecado, y al mostrarle su pecado lo limpia en su preciosa sangre, y al limpiarlo nos dice pasemos por la palabra. Y aquí voy a una manera simbólica decirles, es donde usted, después de haber sido lavado en la sangre, viene a ser lavado en las aguas de la palabra y después representado en el bautismo, para que usted entre a tener una comunión con Dios. ¿Me estoy explicando? Esto es un símbolo a través de toda la Biblia. Las imágenes del tabernáculo son para enseñarnos cómo por medio del Señor Jesús Dios nos va a purificar. Comenzando por el atrio exterior. ¿Recuerdan el atrio? Me devuelvo. Esto es conocido por el atrio exterior. Esto. Solo hay 2 cuarticos. Para poder ingresar a estos 2 cuarticos se debe pasar por esto. Este es el atrio exterior. Esto es denominado lugar santo y esto es denominado lugar santísimo. ¿Entendido? Atrio exterior. Limpiados por la palabra, tenemos comunión e intimidad con Dios. ¿Entendido? Ahora sí vamos a nuestra... Las imágenes del tabernáculo son para enseñarnos cómo por medio de Cristo Dios nos va a purificar, comenzando por el atrio exterior del desobediente. Al llegar al altar de los sacrificios, Dios nos dice, ustedes han pecado. Ustedes no pueden ingresar a mi presencia si primero no se lavan. Su pecado no se lava con cualquier cosa. En el Antiguo Testamento, el hombre llegaba y tomaba un corderito, ponía su mano sobre el cordero y decía, transmito mi pecado a este cordero y este cordero muere por mi culpa. Y era un corderito pequeñito y allá estaba la mamá del cordero mirando cómo matan el cordero por culpa de mi pecado. Y es importante entenderlo. Pero cuando ese corderito era sacrificado, la conciencia de pecado del hombre seguía estando ahí. Es con la sangre del Señor Jesús que la conciencia de pecado nuestra es quitada. Comenzando por el atrio exterior del desobediente, nos conducirá al lugar santísimo donde seremos obedientes y tendremos íntima comunión con Dios. De ser injusto nos va a llevar a ser justos, de pecadores a santos. El libro de Apocalipsis fue escrito en el mismo orden del santuario. Más adelante voy a estructurarlo de esa manera para que usted lo vea, aunque usted lo ha visto. Recuerdan que para ciertas plagas el ángel tomó del carbón encendido y lo arrojó a la tierra. ¿No lo recuerdan? Oremos al Señor para que la palabra sea grabada en nuestra vida. Tengo una preocupación y lo digo, y quiero ser tan claro de que algunas personas dentro de la comunidad no sean nacidos de nuevo. Llevan una vida religiosa, saben cantar, vienen a la iglesia, cumplen con cualquier acto religioso, pero su vida no ha sido transformada. Y es importante que ustedes analicen eso. Si su vida ha sido transformada, ¿quién era usted antes de conocer al Señor y quién es ahora? ¿Se nota en usted el cambio? ¿Verdaderamente usted corre al Señor o no? ¿Usted ha tenido frutos dignos de un verdadero arrepentimiento? Es importante que nosotros analicemos y entendamos la Escritura. El que se encuentra con el Señor por necesidad sufre un cambio. Y quiero que se autoanalice y se mire. Porque esto no es un centro de diversión, esto no es un cine. Cristo no es una religión. No hay religión cristiana. ¿A qué religión pertenece usted? No, yo no tengo religión, yo tengo comunión con Dios. Eso es muy diferente.
Ya vamos a seguir mirando. Por eso para mí es muy importante que su merced se conecte con Dios y comience su caminar con Él. Por eso les decía, estar enamorado es algo muy bonito, o amar a alguien. Porque en el mundo dice que el que se enamora, sí, el enamoramiento es un estado de tontez. Amar es otra cosa. Cuando uno ama, siente calor, admiración, atracción por esa persona. Pregunta, ¿usted siente eso por el Señor? El día de reposo es el día de comunión con Dios. Es nuestra cita con Él. Le voy a contar todo lo que me ha pasado en esta semana. Le voy a decir al Señor. Es más, le voy a decir que me está doliendo por aquí. Voy a dedicarme todo el tiempo a Él. Todo lo que necesite voy a hablárselo. Por eso nos reunimos como iglesia, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? Dice el autor de Hebreos. Este día es el día de victoria suyo y mío. Es el día donde usted se acerca a hablar con el Señor, donde usted dice, Padre, aquí estoy. ¿Y qué haces acá? Obedeciendo, mi Señor. Obedeciendo a tu palabra. Y lo segundo es que a mí me encanta estar a tu lado. Me fascina, Señor, verte. Me fascina sentirte. Te veo con los ojos de la fe. Eso es un asunto diferente. Por eso, mi pregunta es, cuando tú oras al Señor, ¿estás orando al Señor o estás orando contigo mismo? Como en el caso del fariseo. Pablo dijo, tengo un aguijón en la carne, he rogado al Señor 3 veces que me lo quite, pero el Señor nunca me contesta. ¿Sí dijo eso Pablo? No, dijo, el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia, hijo, que mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Dice el apóstol Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque entre más débil soy, el Señor más me ayudará. El hijo que cada nada corre a su padre a preguntarle, a pedirle ayuda, va creando un vínculo. El día que el niño no está o se ha crecido, el padre comienza a extrañar, ¿por qué mi hijo no viene? ¿En dónde está entretenido? ¿Cómo está supliendo sus necesidades? El hijo que viene le dice al papá, necesito unas medias, se me rompieron. El papá sale, pero queda con eso en la cabeza. Es importante que nosotros entendamos nuestra relación con Dios. Y esto es una batalla suya contra su carne. Usted no puede culpar al diablo. Y el texto que vamos a mirar de las plagas es, la gente que tomó al Señor Jesús, lo crucificó, y no tomó esa sangre para limpiarse, ellos mismos derramarán su sangre y serán condenados. Esas son las 7 copas derramadas por los 7 ángeles. Y es importante que lo entendamos. Si tú no aceptas el perdón de Cristo, si tú no aceptas la indulgencia que el Padre da a través del Señor, te es necesario pagar con creces la muerte del Señor. Porque Él no vino a morir en vano. ¿Me escucharon? Y esto no es para que tengamos lástima como en Semana Santa, que pasan las películas y lloramos de lástima y no lloro por mi pecado. No lloro por mi desgracia. ¿Sí se ha dado cuenta? Pobrecito, cómo sufrió y los hombres fueron malos. ¡Ey, deténgase! Deténgase, Él murió por usted. Y si usted no acepta esa indulgencia de Dios, usted pagará, porque usted es culpable de que hayan asesinado al Señor por su pecado. ¿Está entendido? ¿Está claro? ¿Todos culpables? Amén. Pero también tenemos indulgencia en Dios. Amén. ¿Somos declarados libres? Amén, a los que creen. Iniciando por el atrio que representa el sacrificio de Cristo, seguido por la fuente de bronce que representa la limpieza en la vida del cristiano, o como creyente o como sacerdote del nuevo pacto. A Moisés se le dio una imagen representativa. Moisés lo que vio fue esto. Él miró hacia arriba. Lo que vio hacia arriba es lo que tiene que plasmar acá en la tierra, para que el hombre comience a tener contacto. Y él comenzó a ver todo de acuerdo al modelo que Dios le dijo. En Apocalipsis se le está diciendo a la gente, a ver, nosotros somos como los monjes gregorianos que llevamos, ¿cómo es que llama esa?
de las bolitas? Camándula. Y entonces nos enseñaron, la camándula de nosotros trae varios colores, cada bolita tiene un color diferente. Y cada vez que todos llevamos una camándula, cada vez que cogemos la bolita amarilla, tenemos que pedir por esto. Cogemos la bolita azul, pedimos por esto, la roja, la verde, y así poco a poco. Ahora, esto es un entrenamiento para entrar a lo espiritual. Resulta que me dicen que me van a romper la camándula y la van a botar. Y yo vengo toda la vida entrenado con eso. Pero esto me lo van a quitar. Esto solo era un ejercicio para entrar en la dimensión del Espíritu. Para entrar en la dimensión del Espíritu. A medida que venimos estudiando Apocalipsis, ¿se ha dado cuenta que dice que el tabernáculo fue abierto y ahí estaba el arca? Para los que han venido estudiando Apocalipsis. Eso dice el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la imagen que nos está brindando el apóstol Juan? Por eso me es muy necesario. Su merced tiene que mirarse, revísese. Revísese, por favor. ¿Usted sigue con esa misma carnalidad? ¿Sigue con esa misma cosa en su propia vida? ¿Sigue con esa pereza? Nunca los escucho hablar del Señor. Mire, para mí es fastidioso en sobremanera acercarme a una persona y nunca me habla del Señor y se supone ser cristiano. Yo me acerco a otras personas y cada uno me habla en lo que vive, ¿o no? El que le encanta el fútbol me habla de la liga, de la Champions League, de la liga colombiana, de baloncesto, si vio que esto, si vio que lo otro, y lo introducen a uno ahí. El chismoso, ¿qué le cuenta? Ay, la vecina de allí, es que no, y me resulta que chismoso, usted es un chismoso, usted no tiene nada que contar, sino los chismes de los demás, usted no edifica a nadie. La persona que está dedicada a las cosas que se dedica es de lo que ellos hablan, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué habla usted a diario? Hombres, mujeres tan divinas, mujeres, de los hombres, de novelas, ¿de qué hablamos? Por favor, el apóstol dice, cuando se reúnen como iglesia, ¿qué traen? ¿Salmo? ¿Cántico? ¿Algún proverbio? ¿Qué tienen? Acostumbrémonos y de ahora en adelante vamos a comenzar a hacer una iglesia sana. Cuando un hermano o hermana se acerque a hablar lo que no es, hermanos, yo no vine aquí a enterarme de chismes si hizo o no hizo. Yo vine a la iglesia a buscar del Señor. ¿Estamos? He conocido mujeres de testimonio que en medio de sus dolores dicen, el Señor tiene cuidado de mí. Callado. Hombres, ancianos, caminando por la senda del Señor. Así es que les comparto, si de ahora en adelante llego a ver a alguien hablando lo que no debe hablar dentro de la comunidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Señor? Le vamos a dejar las orejas como a Dumbo hasta que aprendan a ser serios. Por favor, usted únase a personas que lo edifiquen, no que lo estanquen. El que quiere ser sabio se junta con sabios, ¿o no? Y el que se junta con necios, el que se junta con sabios, sabio será, dice la Escritura. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Entrará en problemas, en dificultades. Seremos uno con Dios en su perfecta y santa comunión. La gente tiene la costumbre de cuando está en alguna circunstancia, digo de los de la iglesia porque los del mundo no pueden, hermano, ¿será que usted puede orar por mí? ¿Por esto y esto? Usted sabía que eso está muy mal dicho en la iglesia, ¿no? Usted debe decir, mi hermano, ¿me acompaña en mi necesidad para orar? No ore por mí, porque ustedes son ministros del nuevo pacto. Y el Señor dice, y en los postreros tiempos ya nadie enseñará a su hermano, ni otro le dirá, ven y conoce del Señor, porque todos me conocerán.
Pregunta, ¿qué sucede con sus oraciones? ¿Qué sucede? ¿El Señor le contesta? Esto es un análisis verdadero, hermanos. ¿El Señor contesta sus oraciones? ¿Qué está pasando? ¿El Señor oye su oración? Amén. ¿Y por qué usted no ha recibido respuesta? O ya la recibió y no la ha entendido. Porque el Señor no demora sus respuestas. Y es importante que entremos ahí. Esto ya no es la emoción. No. Es la verdad de lo que estoy hablando con Dios. Hoy me emociono y digo, hermanos, a conquistar el mundo. Pinky cerebro. Pero mañana se me olvida. Cuando me meto en un problema, cuando me rayo con una persona, y hasta ahí llega mi tonta emoción. Esto es de decisión. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Recuerdan la tienda de David? David un día rescató el arca, la va a llevar a Jerusalén y está gozoso, está en un avivamiento pentecostal el varón. Sube el arca con unos bueyes y aleluya, y viene danzando y viene contento, y en una de esas se voltea y usa coatita, va a coger el arca. No lo haga, papi, no lo haga. Porque usted como coatita, los coatitas son los de trasteos. Coatita, símbolo de trasteo. Y el que trastea, cuidado con el trasteo. No pueden dañar nada porque se lo cobramos. Y el Señor le dice a los de los trasteos, a los coatitas, no me toquen el arca. Para eso llevo unas barandas. No me toquen el arca. Y el arca se va a caer. Y usa coatita, estira su manita. ¿Y qué pasa? El Señor lo elimina. Y David quedó mal. Y ya se le bajó su culto pentecostal, lleno de emociones. Fue, indagó en la escritura y dijo, pónganle las varas al arca porque no podemos llevarla de otra manera. Cuando la lleva a Jerusalén, está la representación. Ya no hay dos lugares, solo uno. Para David no necesitaba de sacerdotes para entrar a la presencia de Dios. Él consultaba directamente con Dios. Por esto es el tabernáculo restaurado de David, y eso es lo que vemos en Apocalipsis. A diferencia del tabernáculo de Moisés, que contenía tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde estaba el arca o la presencia de Dios, el tabernáculo de David solo tenía un lugar simple hecho de cortinas. Donde estaba el arca, podemos decir que este tabernáculo solo contenía el equivalente al lugar santísimo del tabernáculo de Moisés, o que Dios le dio a Moisés. Este tabernáculo es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Esto representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo hemos estudiado en Reyes. Cuando iban a la batalla, ¿qué hacían? Montaban el arca. El arca representa la presencia de Dios. Nosotros vamos con el Dios de los ejércitos y Él nos defenderá. Después cogieron el arca como amuleto. Se les olvidó a quién representaba. Como Sansón con su cabello. Sansón se le olvidó que tenía un compromiso con Dios y se puso a jugar a que él era el fuerte, ¿cierto? Es cuando le cortan el cabello y él cree que sigue siendo fuerte, porque no residía en el cabello. Eso era solo un símbolo. Residía en su comunión con Dios. Hay veces nosotros los creyentes tenemos amuletos en la Biblia. Cree que si usted lee un versículo le va a ir bien en todo el día. Haga su devocional. ¿El devocional a dónde me tiene que llevar? A una comunión con Dios. A una comunión con Dios. Esto no son mantras. La Biblia no es mantra. En tu nombre, Dios, conquistaré. Hágale en el nombre de Dios. ¿Ha oído esas expresiones? En el nombre de Jesús, a ver qué pasa. No es así como funciona. Es consultando al Señor.
es hablando con el Señor. ¿Me estoy comunicando? Avancemos. Las imágenes representativas de Juan en el libro de Apocalipsis, porque Juan está diciendo, muchachos, no se me distraigan, el templo va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra como el Señor lo dijo. Pero ustedes ya deben ir entendiendo, porque el apóstol Pablo les dijo que los que han nacido en el Señor, comunión tienen con Dios, que tienen entrada libre al trono de la gracia, que pueden hablar directamente con el Señor, que el Señor es el que levanta, restaura, bendice, ayuda, que ya no necesitan esos medios, ya no necesitan ir al templo a sacrificar animales, porque eso era solo una representación de lo que el Señor Jesús iba a venir a hacer. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor como hombre vino representando ese Cordero y entrega su vida para todos aquellos que quieren tomar esa salvación por la fe. ¿Está claro? Perfecto. Las imágenes representativas de Juan hacen alusión al templo terrenal y sus sacrificios siendo absorbido o estableciendo el templo celestial y el cumplimiento de los rituales. ¿Me lo entendieron? Vayan leyéndolo. Este es el templo físico. Este es el templo, hagan la imagen. Pero aquí viene el templo espiritual. El templo espiritual va a destruir esas imágenes físicas y se va a posesionar, porque Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Por eso es necesario quitar esas cosas visibles para que entremos en el terreno de lo invisible. Adán hablaba con el invisible en el día de reposo. Adán tenía comunión con Dios antes del pecado. ¿Qué hace el Señor Jesús? Nos devuelve a esa visión. Su merced tiene que pedirle al Señor de que le abra sus ojos espirituales para que usted pueda tener discernimiento. ¿Saben qué es el discernimiento? Discernir, cernir. Sí, señor. Perfecto. Ahí es donde su merced, como anda en comunión con el Señor, mira a su esposo, mira a su esposa, mira a sus hijos. ¿Usted por qué tiene el semblante así? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Si humanamente nos damos cuenta, ¿cómo será espiritualmente donde tratamos de fingir? Porque nosotros fingimos ser muy correctos, ser muy buena gente. Nos damos cuenta de los errores de los demás. ¡Qué visión tan perfecta! ¿Y sus errores? ¿Ha contemplado sus errores? Piénsenlo. Cada vez que lee la Biblia, ¿ve esas imperfecciones en usted o ve la de los demás? La Biblia es personal. Ella me muestra mis errores para corregirlos. El cántico de victoria. Vamos a Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían 7 plagas que van a consumir la ira de Dios. Y aquí vienen las figuras que Juan utiliza tanto. Cada figura tiene una representación y debemos ponerle mucho cuidado a Juan. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué es esto? ¿Qué es el mar de vidrio? Vamos a quedarnos un momento ahí. Voy a terminar con esto. Voy a saltar al versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Qué me está diciendo el Señor acá? Siempre la escritura, para que su merced entienda los textos, vaya a los contextos. Aquí está haciendo un abrebocas Juan diciéndole, lo que les voy a hablar está registrado con Moisés. Por eso les dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico de victoria.
El símbolo del cántico está relacionado con los eventos representativos de las plagas de Dios cuando rescató a Israel de Egipto. Para que usted no se pierda cuando vaya a explicar los textos de la Escritura. Siempre mire el contexto. El contexto del capítulo 15 es el capítulo 14. El contexto del capítulo 14, el capítulo 13. El contexto del capítulo 17, el capítulo 16. Recuerden que siempre escribían una carta de una. Fue con el pasar de los años que comenzaron a dividirlos por capítulos. Pero un capítulo no interrumpe al otro, por eso debo analizar lo que la Escritura me está diciendo. Juan nos habla de otra señal en el cielo grande. Comienza la visión con una fuente de bronce, que es el mismo mar de cristal. ¿Cuál es la fuente de bronce? ¿Cuál, hermanos? Por favor. ¿Cuál es la fuente de bronce? Que es el mismo mar de cristal, ya se los voy a mostrar. Me voy a adelantar un tris. La fuente de bronce hecha por los espejos de las mujeres. Se los dije hace ratico. La fuente de bronce está hecha por los espejos de las mujeres. Era donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies. Hoy en día el sacerdote no se lava las manos, sino los pies. Lo enseña el Señor. Porque sus obras han sido santificadas por Dios, pero su caminar necesita recordar su pecado. Por eso es que el Señor Jesús toma un lebrillo y lava los pies de sus discípulos, diciéndoles: tu caminar diario va a traer el polvo, la suciedad. Por eso es necesario que te laven los pies y se laven los pies unos a otros. Pero no lavó las manos, porque nuestras obras ya están satisfechas en Dios. Y aquí estos 7 ángeles llevan 7 tazones de lo que les estoy hablando, por eso están parados en un mar de cristal. Esto, Salomón, cuando hizo el templo, lo hizo más grande, que lo montó sobre unos y lo llamó mares de cristal. Mar de cristal. ¿A qué le llaman mar de cristal? A los lavatorios. Estos lavatorios son para limpiar. Estos lavatorios son para limpiar. Pero este mar de cristal está revuelto con fuego. El fuego significa ira, juicio. Entonces estas copas van a purificar el pueblo del Señor y a la vez van a traer juicio contra los apóstatas. Eso es lo que está diciendo esta visión. No debemos perder de vista. Me devuelvo otra vez. Juan nos habla de otra señal en el cielo. Comienza la visión con la fuente de bronce. ¿Cuál es la fuente de bronce? Donde los sacerdotes se lavaban. Esa fuente de bronce también es llamada mar de cristal. Delante del trono de Dios. Vamos al texto. Sé que es un poquito complicadito, pero su merced si pone bien cuidado, lo aprende. Cuando usted tiene el ánimo de aprender, aprende. He visto hermanos que se bajan unas recetas de internet y les quedan. ¿Por qué? Porque ponen toda su mente y su corazón a lo que van a hacer. ¿No? Quiero hacer un pollo a la cordon bleu. Uy, excelente, hermano. Pollo relleno. Y la receta, yo sé dónde la saco. Y le ponen todo. Y miran qué esencias, qué especies, qué material es. Porque ponen su corazón en lo que quieren aprender. Cuando el Señor me llamó, Él me regaló un texto. De ahí me pegué. Yo voy más pegado. Decía Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y se ha cumplido la palabra. Y se ha cumplido. Usted tiene promesas. Haga que esas promesas se cumplan.
que se cumplan en su vida. Señor, usted me dijo eso. Sí, pero es con estudio. Y no es con estudio de 5 minutos, papá. Aquí nos sentamos un buen rato los dos. Como la lucha que tuvo Jacob con el ángel. Y aunque todo es gratis, me van a enseñar el valor de las cosas que se me entregan. Porque todo es gratis, ¿no? El don de la enseñanza, el don de la predicación, cualquiera que sea el don que su merced tenga, es un regalo de Dios, es gratis. Pero se nos enseña el valor de las cosas. Como cuando pasan aquí los hermanos a cantar o las hermanas. De momento, ya canto. Pero el Señor dice, siéntate. Y luego comienza una lucha. ¿Cómo cantan de feo? Yo soy el que mejor canto. Y comienza esa lucha cuando la persona tiene ese don, ese llamamiento. Y el Señor lo lleva a uno, valore lo que tiene. Y reza el proverbio del mundo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo... Y es real. Es real. Es real lo que dice ese dicho. Literalmente son los que han vencido, los conquistadores. Vamos a mirar el texto. Miren lo que dice el texto. Vi también como un mar de vidrio, ya sabe qué es, mezclado con fuego. Ese es el lavatorio donde se limpiaba el sacerdote. O sea que el Señor en esas copas va a enviar una limpieza, pero como tiene fuego, esa limpieza también viene con una ira para los pecadores. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, que está en el capítulo 13 y 14, y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios cantan el cántico que cantamos esta mañana. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán en tu santo templo. Cuando el Señor le dijo a Salomón que hiciera el templo, Salomón oró y dijo, y que todas las naciones vengan y te adoren. Ahora, predicamos a los hombres un templo espiritual, no hecho por mano de hombre, conformado por piedras vivas. ¿Entendido? Yo sé que eso sí. Después de estas cosas, miré y aquí fue abierto el cielo. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Cada vez que usted mire la visión celestial, ¿qué es lo que va a ver? No olviden esto. Esto representa la morada de Dios. Cuando usted cierra sus ojos, habla directamente con Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Adorarán en espíritu y en verdad. Cada vez que cerramos nuestros ojos, hablamos con Dios directamente. Tenemos un solo sumo sacerdote que ha hecho todo el sacrificio por nosotros para que nosotros nos alleguemos directamente a Dios. Después de estas cosas, verso 5, miré aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino limpio. ¿Quiénes son los únicos que tienen ese vestido? La iglesia. O sea que estos ángeles son una representación de la iglesia. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿De quién vienen los juicios? De Dios. No es el diablo correteando creyentes. Es el juicio de Dios sobre los hombres. No hay dualismo. No hay un diablo peleando contra nuestro Dios, porque eso no existe. Jamás podrá existir eso. Eso es una fábula, una caricatura que nos vendieron. ¿Quién puede contra nuestro Dios?
A ver, el Señor crea una hormiga. Y ahora yo creo, como pertenezco al gremio de las hormigas, que hay una hormiga que se va para frente al Señor y lo va a coger del zapato y lo va a tumbar. Me pongo como Dios y Él la hormiga. Por favor. Alguien dijo, ¿qué pasaría si Dios creara otro Dios como Él? Nada, ese otro Dios seguiría siendo una criatura, porque Dios lo creó. No hay nada ni nadie que pueda enfrentarse a nuestro Dios. ¿Estamos? ¿Y ustedes están escondidos en Dios? ¿Quién nos dañará? Por eso esos videos que hay veces nos venden, saquémoslo. Eso es 02, son videos chinos, cuentos chinos. No le ponga cuidado a eso. Usted camina con Dios. Dijo el predicador, la trampa del enemigo es que no crean en Él. ¿Cierto? Dijo el predicador. Yo lo he oído hace mucho tiempo. No me interesa. Desde que yo crea en mi Salvador, pueden haber 100 perros rabiosos en el cielo, no me interesa. Miro al dueño de los perros. ¿Sí me comprenden? Sigo mirando a mi Dios. Una vez dijeron, si el Señor mandara un ángel por los 4 ángulos de la tierra diciendo, abolido el infierno, las iglesias se desocuparían. Y en cierta manera sí. Pero los que hemos conocido al Señor y lo amamos, ya es muy difícil salirnos. Por eso dicen que el caminar con el Señor es como la mafia. Después de que usted está dentro, no se puede salir. Y todo aquel que ha conocido al Señor jamás podrá hablar mal de Él. A medida que lo conocemos más, lo amamos. Por eso es que a veces nos ponemos bravos cuando Él nos disciplina, porque nos creemos los hijos consentidos de Él. Y Él nos tiene que decir a través del autor de Hebreos, si no los castigo, no son hijos, porque solo se castiga a los hijos. Por esas disciplinas momentáneas que el Señor nos coloca son una bendición. Claro que al parecer, al presente, una disciplina no es motivo de gozo, pero con el tiempo dará su fruto, dice la Biblia. Literalmente son los que han vencido. Los conquistadores ofrecen alabanza sosteniendo arpas. Esto comprende el nuevo coro sacerdotal del templo que está en pie del lavatorio. Las imágenes. Los creyentes están predicando el evangelio. En medio de la prédica del evangelio, los romanos se están levantando. Van a ir a atacar Jerusalén, porque el señor Nerón murió, el emperador. Como murió el emperador, se va a crear una revuelta. En medio de esa revuelta están los creyentes asustados. Juan escribe, tranquilos, tranquilos, el Señor está con nosotros. Aunque vean que destruyan el templo y aunque vean sacerdotes del templo morir, ustedes tranquilos, el Señor los va a guardar, porque esto es el inicio del nuevo pacto. Este es el inicio de lo que el Señor ha hablado. Este es el inicio del reino de Dios. Tranquilos, no se asusten. Eso es lo que sucede aquí en lo que está hablando Juan. El mar mezclado, como lo ve ahí en la tribulación, era en verdad el bautismo de fuego de la iglesia. Así pues, la gran fuente de vidrio y del mar que se ve es lo que les estaba diciendo aquí de la figura. No olviden, los ángeles tienen unos tazones representativos a la limpieza. El creyente en medio de la dificultad, el creyente es purificado. El impío en medio de la dificultad es endurecido. Él mismo se endurece. Y aunque hay algunos que reconocen la grandeza de Dios, como lo hemos visto en capítulos anteriores, muchos no se arrepienten. Las personas que no se arrepienten son los religiosos. Usted sabe lo difícil que es coger a un pastor y decirle: mi amado hermano, su merced. Esta enseñanza la recibí de un pastor que se llama, no sé si todavía está vivo, Malcolm Smith. Malcolm Smith escribe un libro que se llama Agotamiento Espiritual. En la carátula hay un fósforo
que tiene cara de hombre y está quemado. Se lo recomiendo, búsquelo por internet, agotamiento espiritual. Él pastoreaba una iglesia más o menos de 6,000 miembros en Estados Unidos, y un día el Señor lo llamó y le dijo: usted no está haciendo lo correcto delante de mi presencia, porque no está hablando lo que es. Y en medio de la turbulencia de su vida, le entregó la iglesia y se fue. Caminando por una de las calles, dice él, de Nueva York, un día, estaba haciendo un día muy helado, vio un perrito, un pastor alemán, y se le fue a acercar y el perro le gruñó. Y entonces él dijo: ¿qué le pasa al perro? Y alguien le dijo: no, es que su antiguo amo lo maltrataba y lo golpeaba, y a ese perro no se le puede acercar nadie. Y él comenzó su trabajo. Día tras día iba y le llevaba un pan al perro, hasta que se volvió amigo del perro y ayudó al perrito. Y ahí vino la enseñanza para su vida. Hay mucho creyente maltratado en la iglesia, y es necesario dedicar nuestro tiempo para restaurarlos. Cuando tomamos a los hombres y les decimos: su doctrina implica que usted pierda millones, ¿usted cree que lo van a hacer? Es muy difícil cuando tenemos una religión metida. Es muy difícil. Decirle a un hombre: su enseñanza lo ha llevado a que usted se enriquezca, pero su evangelio no es correcto delante de la Biblia y del Señor. ¿Usted cree que él va a abandonar eso? Alguien que para mí fue un motivo de admiración fue el anterior papa, Ratzinger. ¿Recuerdan lo que él hizo? Renunció, estaba haciendo una traducción de un evangelio y sus ojos se le aclararon y renunció. Ningún papa ha renunciado. Y es la historia donde hay dos: uno está en el monasterio y el otro está ejerciendo. ¿Los presidentes renuncian a sus cargos? No. Cuando los hombres tienen sus ideales trazados y no pueden estar de acuerdo a la Biblia, les es muy difícil abandonar. Un pastor que tiene un sueldo de 50 o 100 millones mensuales, ¿cree que lo va a dejar por seguir verdaderamente el evangelio? Eso es lo que el Señor le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que el joven se entristeció. ¿Sí o no? Por eso tengamos cuidado de que las bases y los fundamentos que estamos estableciendo nos lleven a rendirnos y a adorar al Señor, a exaltarle. Y como dijo el apóstol Pablo: sé tener en abundancia y sé vivir en la escasez. Con todo y por todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a avanzar un poquito para cerrar nuestra enseñanza. ¿Recuerdan la dedicación de Salomón en el templo, no? Que era lo que les decía. Salomón se puso en pie sobre el mar de vidrio o la fuente de bronce. Oró dando gracias a Dios por sus poderosas obras, invocando sus justos juicios y rogándole la conversión de todas las naciones. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ustedes lo han oído. ¿Qué es lo que dice el texto que nosotros leímos? A ver, verso 8 de Apocalipsis. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es lo mismo. La interpretación de Apocalipsis está en la misma Biblia. No debemos asustarnos. Aquí una figura de... ¿Recuerdan los seres vivientes, no? Tienen cara de león, cara de águila, cara de ángel, cara de toro y cara de hombre. ¿Sí lo recuerdan? Son figuras del Apocalipsis. Recuérdelo, el libro de Apocalipsis nos está hablando de la victoria de la iglesia en medio de una persecución. Cuando su merced se sienta triste en un problema, ¿qué libro va a leer? Apocalipsis. Y como ya lo ha estudiado, se va a regocijar. Amén, Señor.
¿cierto? Porque usted lo está estudiando. Y en medio de la tribulación, Señor, mire, ahí vienen las huestes angelicales a derramar sus juicios sobre la tierra, porque esa es la victoria de los santos. El libro de Apocalipsis es un libro que nos reconforta, nos ayuda, nos dice: usted tiene la victoria. Y aunque haya comenzado mal, aquel que lo llamó perfeccionará la obra y usted saldrá en victoria. Eso es lo bonito de Dios. ¿Recuerdan lo del alfarero? El Señor coge el barro y ya va la vasijita y pum, por ahí sale un pedacito de vidrio y le cortó la mano al Señor. Y el Señor llega y coge para la rueca, quita el vidrio y vuelve y le echa agua a esa masa de barro y vuelve otra vez hasta hacer la vasija que Él quiere hacer. Si lo tiene que destruir 5, 6, 7 veces, tranquilo, Él va a hacer la vasija que Él quiere. Y usted va a hacer esa vasija donde Él se regocija. Por eso dice el apóstol: tenemos este tesoro en vasos de barro. Las dificultades, las experiencias, las necesidades son muy importantes en nuestra vida. Ya llegó al final. Las imágenes del antiguo pacto, la acción ritual que comenzó con el cordero, el altar del sacrificio, continuó en la ofrenda del incienso, eso ya lo hemos visto en Apocalipsis. Pasó, hacen el sacrificio, ¿cierto? Luego suenan las trompetas, la fiesta que hay, lo veíamos con Zacarías, entra el sacerdote y el pueblo enmudece. Y él presenta el incienso y de la sangre que ha entrado salpica las cortinas en el tabernáculo. Estudies en el sacrificio levítico. Representación. Matamos el cordero, tomamos la sangre, nos lavamos las manos, los pies para entrar y entramos al lugar santo. En el lugar santo prendemos el altar del incienso y la lámpara está encendida. Tomo la sangre y la roceo con mis dedos en la cortina que hay ahí en el lugar santo. Y después de rociar, abro la cortina y cojo esa sangre y la deposito allá en el arca. Y ahí termina todo el sacrificio. Eso es lo que Juan está enseñándonos. Los 7 sellos es lo mismo de las 7 trompetas y es lo mismo de las 7 copas. No son eventos por separado, es lo mismo. Sino que nos está dando ángulos diferentes. Uno está enfocando enfrente, el otro está de medio lado y el otro está enfocando por detrás. Pero es un evento en el mismo suceso. 7 sellos es un sello. 7 trompetas es una trompeta. Y 7 copas es una copa. Con sus diferentes acciones, pero que representan lo mismo. ¿Entendido? Eso, la recapitulación. Ahora leo las imágenes del antiguo pacto. La acción ritual comenzó con el cordero sacrificado. Continuó en la ofrenda del incienso, pasó al sonido de las trompetas, porque la libación era lo que les decía, de rociar la sangre. Como no hay sacrificio de sangre en el cielo, los ángeles vierten sus libaciones, derraman la sangre hacia los hombres. O sea, sangre por sangre. Vierten sus libaciones sobre el terrible holocausto de venganza que la justicia divina hace en la tierra. Pregunta: ¿por qué en Apocalipsis la sangre ya no es rociada hacia el velo? Porque la sangre de Jesús ya ha sido ofrecida e Israel la ha rechazado, como advertía el escritor de Hebreos justo antes del holocausto. Miren Hechos capítulo 16, 2, verso 16 al 21. Que es lo mismo que dice Joel. ¿Qué dice Hechos en la predicación del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 16 al 21? Hermana Paula. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y
En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Ahí está. Pedro está diciendo, mire, hermanos, eso que dijo el profeta Joel, no es que el sol se va a caer de su lugar, porque eso no va a suceder. Las estrellas no se van a caer sobre la tierra. Va a haber un cambio. Y el día del Señor va a traer juicio. Aquel que entienda y se arrepienta, será salvo. Pero el que no quiera aceptarlo, recibirá el juicio. En el próximo capítulo vamos a ver cómo, cuando los ángeles derraman las copas de la ira, el Señor dice, ustedes mataron mis profetas, derramaron la sangre de mis siervos, ahora yo voy a derramar las de ustedes. El pago de su iniquidad será con la sangre, como si fuese un ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo para el que no acepta al Señor. Para eso está la ley. La gracia nos crea el indulto. Pero si ustedes mataron mis profetas y no se arrepintieron, ahora los voy a asesinar a ustedes. ¿Y saben cómo lo voy a hacer? Vendré yo en representación de los ejércitos romanos. Por eso tengamos cuidado cuando tenemos problemas con ciertas personas. Y analicemos si es del Señor el que me esté metiendo en ese problema. Tengamos cuidado. El Señor a veces nos frena de nuestra locura, poniéndonos tropiezos en el caminar para que no nos desenfrenemos. Por eso cuando usted al lado un ejemplo, trabaja con alguien y usted dice, uy, esa persona es maravillosa, al otro día se le levanta. Su provisión no viene de esa persona, jamás. ¿Quién le metió eso en la cabeza? Soy yo el que lo obligo a hacer eso. Soy yo el que lo mando. Y cuando lo mando, hago que él tenga delicia en el corazón para hacer las cosas. Los pensamientos del rey están en las manos del Señor. Y el Señor inclina el corazón del rey a lo que el Señor quiera hacer. Hay personas que son tan desagradables para usted que el Señor muchas veces las usa. ¡Qué increíble! Ese es nuestro amado Dios. Él hace que los cuervos que comen carne vayan y le lleven comida a Elías. Él hace que en medio del desierto brote agua. Él es el que hace llover pan del cielo. Él es el que, su merced tiene diabetes, no puede probar ni esto de azúcar. Y el Señor para su sanidad le dice, tómese una colombiana 5 litros, que con eso va a ser sano. Él hace cosas que yo no entiendo, pero Él es soberano. Y como Él es soberano, sigo caminando con Él. Él hace que la asna me hable, porque yo soy más asno que el asna, en el caso de Balaán. Él es el que levanta la serpiente de bronce cuando me muerden a mí. Las deudas, las aflicciones, mi romanticismo ridículo metiéndome en relaciones que no debo. Me mordió la serpiente y el Señor levanta la serpiente de bronce. Para mordedura de serpiente venenosa, el antídoto es del mismo veneno. Muchas veces Dios utiliza la amargura para sacar mi amargura. Pero es que cuando lloramos las lágrimas son amargas. Pero cuando lloramos hay un descanso. Es importante someternos al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Él nos Fortalece y establece. al día de Él. Así es que ánimo, mis hermanos. No nos ha sobrevenido tentación mayor de la que podamos resistir, sino que nos dará junto con ella la salida. El Señor crea
la llaga, pero la cura. Perdónenme, un pequeño testimonio hicieron. Mi hermana hace días me llamó, creo que les había comentado. Su hija la desahució el médico. Después de uno y otro exámenes que el intestino, el estómago había sufrido una muerte, como una muerte cerebral. Y el médico le dijo a ella, su hija creo que vive hasta hoy, o mañana por mucho. Mi hermana me llamó atacada. Claro, me golpeó. Yo le dije, Señor, tengo ciertas cosas en la vida, por eso les digo que hay cosas que le avisan a uno. Llego a la casa y vi un tapete de moscas en la pared. Yo, ¿y esto? ¿Qué tienen que ver estas moscas conmigo, Señor? ¿Alguien está haciéndome algo malo? Eso fue 8 días antes. Y comienza a matar esas moscas. Ore y reprenda, ore y reprenda. ¿Qué es lo que está pasando? Dame visión, Señor. Reprendo mis pensamientos, ¿no? Para no dejarme llevar. No es que estoy dándole palo al diablo sin verlo por ningún lado. Reprendo mi manera de pensar. Ore y reprenda. Llevando cautivo todo pensamiento. Luego a los 8 días llama a mi hermana y dice, mi niña se me va a morir. Pero yo tengo un Dios que amo, que siempre me ha ayudado. El Dios de mi madre es mi Dios. El Dios de mis padres, como Abraham, Isaac y Jacob, es mi Dios. Y aquí no me importa el dictamen del médico. No me importa. Señor, tú le diste la vida a esta niña y te lo suplico, porque ya no se puede salir si tú no das la orden. Y le dije, Deji, es hora de acercarnos al Señor. Vamos a orar. Y comenzamos. El Señor, me cuenta mi hermana, llegó ese mismo día en la tarde un doctor joven. Ella me dice, me sé el apellido, pero no sé quién es. Fue un doctor joven y dijo, esta niña no se me puede morir. Y vamos a luchar contra todo, pero vamos a sacarla adelante. Mi Señor, la niña ya está bien en su casa, ya recuperada. Igual como cuando nos tocó con Rebeca. Uno va y le pregunta al Señor. No crean que uno es indolente. A mí me pasaron primero por la escuela, con Dara. Yo tuve que ver mi niña chuzada en las piernas donde le metían antibiótico, lloré. La gente me decía, sea fuerte. No puedo ser fuerte. Soy un hombre débil al ver un niño o un bebé lleno de cables. Me duele. Y lloré. Y pasé esos días amargos y todos ustedes me acompañaron. ¿Lo recuerdan? Y ustedes oraron. ¿Y dónde está Dara? Allá abajo molestando. Cuando el Señor dijo, Rebeca, Señor, es un proceso para el corazón de los padres, porque la vida de Rebeca está en la mano del Señor. Y si es un proceso para los padres, es un proceso para nosotros también. ¿Qué tan sensibles somos o qué tan indolentes somos? Debemos llevar las cargas los unos a los otros. Esa es la misión de la iglesia. Y no podemos perder de vista lo que el Señor nos ha entregado. Cualquier circunstancia el Señor la soluciona, aún la muerte. El mundo dice, no hay remedio para la muerte. El Señor dice, yo la tengo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá. Eso se lo dijo el Señor a las hermanas de Lázaro. Y nos lo dice a nosotros hoy día. Si hay una circunstancia difícil, confía en el Señor y espera en el Señor. Vamos a orar, mis hermanos.